La masacre del Salado, violación a la vida y al trato digno. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, el corregimiento del Salado Bolívar fue escenario de uno de los crímenes más atroces que ha sufrido el país en los últimos años. Más de 100 personas fueron torturadas y asesinadas por grupos paramilitares. 280 más fueron desplazadas. Según el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, nadie será sometido a desplazamiento forzado, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El presente trabajo se propone examinar los atisbos y desaciertos que en materia de derecho se han presentado en el mencionado caso. ¿Se ha avanzado o no en materia de derecho? ¿Qué factores han ayudado o no al avance y protección efectiva del derecho? ¿Qué puede hacerse para mejorar dicha situación? Tales son los interrogantes sobre los que la investigación pretende reflexionar. Cuando una noticia de tan grande magnitud e impacto como la masacre del Salado se da a conocer, surge de manera inmediata el siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que ocurran hechos tan cruentos en un territorio cuya soberanía se ampara bajo el poder de la fuerza pública? La respuesta es, también, inmediata. Existen territorios abandonados por la jurisdicción estatal, lanzados a la deriva de la lucha armada interna y sometidos a las consecuencias de la guerra. En el caso del Salado, un pueblo considerado como un territorio con fuerte presencia guerrillera, la población civil es la víctima directa de una guerra entre actores armados que atacan lo que cada uno, desde su visión particular, asume como los círculos sociales y familiares de su enemigo. Se renuncia a la guerra de combates para liberar una guerra de masacres. Es claro que una masacre niega totalmente la garantía del derecho afirmado en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, sin contar con los innumerables derechos que además son violados. En este sentido, hablar de un avance o cumplimiento del derecho, al tiempo que ocurren hechos que lo niegan, es entonces una contradicción flagrante. Lo único que puede hacerse es considerar el avance del derecho en materia de reparación y garantía a futuro. ¿Se ha avanzado o no en materia de derecho? ¿Qué factores han ayudado o no al avance y protección efectiva del derecho? Como señala el informe concerniente a la masacre del Salado hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la obligación que tiene el Estado con la comunidad del Salado no se reduce a mencionar cuánta responsabilidad tuvo éste con relación a la masacre. En cambio, es necesaria toda una reconstrucción global y múltiple de cada uno de los factores que desencadenaron la masacre, como también de los hechos que ocurrieron antes, después y en el momento de la misma. Solo puede desprenderse responsablemente del pasado si se ha reflexionado detalladamente sobre él. De otro modo, es fácil reincidir sobre lo que no se quiere que vuelva a suceder. Según el informe mencionado anteriormente, las normas internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional estipulan que toda investigación sobre violación de derechos humanos debe ser seria, exhaustiva, imparcial y eficaz, con el fin de garantizar a las víctimas una reparación íntegra y completa. En el caso del Salado, varias inconsistencias cuestionan gravemente la manera en la que se procedió en la investigación. En primer lugar, llama la atención el hecho de que las autoridades judiciales solo pudieron ingresar al lugar de los hechos el día 21 de febrero del año 2000, 3 días después de ocurridos los hechos centrales de la masacre. En cambio, la compañía de contraguerrillas, ORCA, de la Infantería de Marina, tuvo acceso al lugar el día 19 de febrero del año 2000, un día después de los hechos centrales. Hasta el 22 de febrero del 2000, unidades del CTI pudieron transportarse al lugar, esta vez por tierra, ya que la fuerza pública declaró no poder presentar servicios de acompañamiento, cuestión que, a su vez, es altamente sospechosa. Según el informe de memoria histórica, varios cuerpos fueron enterrados en fosas comunes por los habitantes del corregimiento con ayuda de la fuerza pública, y con ello, la exhumación de cadáveres y su posterior autopsia se convirtieron en problemas para determinar información relevante en la investigación. Reconstruir los hechos, cuando estos han sido alterados, presupone gigantescas lagunas a la hora de determinar lo que ocurrió y cómo esto se relaciona directamente con la justicia que las víctimas reclaman. Difícilmente se puede imputar cargos de tortura física o crueldad si los cuerpos de las víctimas no se encuentran o han sido alterados por el paso del tiempo. Además, las investigaciones que han servido como garante para la imputación de cargos y sentencias se han limitado a un día en particular de la masacre, a saber, el 18 de febrero del año 2000, sin contar con la no mención del modus operandi de los paramilitares, actos de tortura y violencia sexual que fueron cometidos al momento de la masacre. El grupo de memoria histórica resalta el hecho de que la masacre no puede restringirse a un solo día, pues desde el 16 de febrero del 2000 hasta el 21 de febrero del mismo año se cometieron actos de violencia y amenaza contra la población civil. Las propias víctimas, sus propios esfuerzos y sus abogados han sido paradójicamente quienes han contribuido al aclaramiento de lo ocurrido en el corregimiento del Salado. En ese sentido, el Estado poco ha hecho con la labor que se supone es su inmediata responsabilidad. Las víctimas de lo ocurrido, a través de sus abogados, han realizado acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de que se les reconozca e indemnice por los perjuicios sufridos a raíz de la masacre. Dichas acciones aún están en proceso. Además, la Asociación de Desplazados del Salado Bolívar, ASODESBOL, y Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se adjudicaba al Estado colombiano la responsabilidad por la violación de todos los derechos ocurridos en la masacre del Salado. Al trasladarse la petición al Estado colombiano, este consideró los reclamos como inadmisibles, al no aceptar que sus agentes y funcionarios hubiesen violado dichos derechos.
Es entonces evidente el precario avance que ha tenido en materia de derecho el caso de la masacre del Salado. Las investigaciones que se han efectuado con el fin de aclarar lo ocurrido y tomar acciones judiciales contra los victimarios han sido difusas, poco serias y restringidas. Las condenas que se han imputado son inaceptables. La reparación hacia las víctimas y la responsabilidad del Estado frente al caso han sido prácticamente nulas. ¿Qué puede proponerse en materia de derecho para el caso del Salado? Ante la incompetencia estatal en la garantización de la seguridad de sus ciudadanos, la poca diligencia en investigaciones relacionadas con hechos de primera importancia, la evidente cooperación entre fuerza pública y grupos al margen de la ley, y la falta de todo compromiso de responsabilidad social que el Estado debe tener con su gente, poco quedaría por sugerir como alternativa o propuesta. El refinamiento en los organismos de control, la reducción de corrupción en los procesos que comprometen al Estado, la garantía que él mismo debe ofrecer de manera obligatoria a sus habitantes y, en conclusión, el debido cumplimiento de la ley y el derecho es, tal vez, la mejor propuesta que se puede hacer teniendo en cuenta un panorama tan oscuro y definitivo como lo es el de Colombia.